RTP. Muy bien, estamos ya prestos para empezar la entrevista con el invitado del penúltimo segmento del programa. Tenemos el gusto de la bienvenida a José Fernando Naja, psicoterapeuta y licenciado en Psicología y Filosofía en los Estados Unidos, máster en Psicoterapia y Psicología Clínica en España. Con él conversaremos sobre qué factores están quebrantando la salud mental de los jóvenes ahora. Nuevamente un gusto poder recibirlo a usted esta mañana, José Fernando. Lo escuchamos. El gusto es mío, realmente gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Empecemos por, eh, digamos, quizá un resumen, ¿no?, de cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes. Cuando yo leo las noticias, Ujú. por ahí veo algún estudio de pasada, entiendo que generalmente se habla de la soledad. Con la soledad se habla del internet, con el internet se Ujú. habla del ciberbullying, pero seguramente hay otros factores. Por ejemplo, hace poco teníamos una nutrióloga que nos decía la mala alimentación también genera depresión. Entonces, ¿cuáles son esos principales problemas? A ver, aquí va a ser muy difícil dar una lista exhaustiva que nombre todos los factores que influyen en lo que está quebrantando a los jóvenes, pero sí podemos ir hablando de algunos que tal vez no son muy comúnmente conversados, pero que valen la pena definitivamente ser mencionados, ¿no? Entonces sí, está el tema de la soledad, del internet, y todo esto es importante, pero como lo he mencionado previamente en otros espacios, estos son más causas que efectos, son efectos que causas, son más lo que viene a partir de el problema de raíz, ¿no? Entonces, un factor que a mí me encantaría, por ejemplo, conversar es uno que veo muy comúnmente y es el tema de la orientación. No, yo veo que muchos jóvenes, y esto en mi consulta, no saben hacia dónde orientar su vida. Y cuando digo orientar, no me refiero a elegir una carrera o ponerse una meta puntual, o sea, no va por ahí la idea. Me refiero a algo más profundo, me refiero a decidir o encontrar qué es lo suficientemente valioso como para organizar tu vida alrededor de eso. Ahora, eso suena medio abstracto, pero vale la pena aterrizarlo. O sea, el ser humano, en el fondo, no funciona sin orientación. O sea, no podemos vivir sin apuntar a algo, tener una meta que organiza nuestra percepción y nuestra acción. Siempre estamos apuntando, incluso cuando no somos conscientes de ello. Ok, esto es importante porque aquello a lo que apuntamos organiza nuestra experiencia del mundo. No por esfuerzo, no porque lo pensemos mucho, sino porque así funciona la mente. Podríamos llamar esa Define orientación propósito. exactamente, lo llamarlo propósito, meta, define qué notamos, qué dejamos pasar, o sea, define dónde se nos va la atención. No, o sea, pensemos, por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo ahorita. Si estamos haciendo nuestro trabajo bien, por decirlo así, entonces no estamos pensando en lo que está pasando afuera o lo que está pasando en el internet o alguna otra cosa. Estamos aquí, presentes. ¿Y por qué? Porque hay un propósito implícito que tenemos, algo a lo que estamos apuntando, que es sostener la conversación, entender, ver hacia dónde va. Ese propósito ordena la Bueno, a ver, atención tenemos esa mía y crisis la de tuya. propósito. Entonces, Sí, eh, tenemos una crisis de propósito. tratemos de, digamos, entender de dónde surge. Yo hago mi pregunta basada en la experiencia, lo que he visto con amigos, gente más joven. Eh, Primero, en el mundo de hoy en día estamos rodeados de, digamos, estas narrativas aspiracionales de el superemprendedor, dueño de su propia vida, que de repente se hace millonario. Eso no está al alcance de casi nadie. Y hay un montón de Ujú. gente que lo persigue y naturalmente termina frustrada porque no puede haber un mundo lleno de millonarios. Así La es. economía no funciona así. Eh, y luego pues tenemos una crisis de la identidad. Cada vez hay menos apego por lo que antes ordenaba el mundo. La clase social, el partido, la religión, todo eso se ha debilitado. A lo mucho queda el equipo de deportivo, en el equipo de fútbol como una manera de coger una bandera para los jóvenes. Eh, ¿Va por ahí o hay otros aspectos que estoy ignorando que están también generando esta crisis de propósito en los jóvenes? Digamos, complicando su forma de ordenar su vida y decir, aquí estoy yo, este es mi rol en el mundo y esto es lo que debo lograr. Sí, yo creo que justamente más bien no definen cuál es su rol, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con las redes sociales, por ejemplo, porque están bombardeados de información todo el tiempo y eso limita el tiempo de reflexión. Y la reflexión es esencial porque es cuando te pones a preguntar hacia dónde debo ir, qué debe ser mi vida, cómo debo actuar.
Entonces, si nunca reflexionamos las cosas, estamos bien perdidos. Así que diría que tenemos un problema con los jóvenes de una falta de reflexión también que nos lleva a esta confusión. Eh, pero de nuevo, ¿no? Digamos, ¿qué factores son los que en tu experiencia, en tu consulta has visto, generan esto? Digamos, la falta de una comunidad o el fracaso al que invita nuestra sociedad con estas aspiraciones imposibles. Y más allá Ujú. de eso, ¿qué puede hacer un joven para, desde el lugar donde esté, encontrar propósito, ¿no? Claro. A ver, es que, a ver, podemos ir a lo superficial o podemos ir a lo profundo. Ok, empecemos con, digamos, lo más aterrizado, lo más simple, y es, sí, como tú dices, tenemos una invitación a estándares casi que imposibles, y entonces eso genera frustración inevitablemente porque todos no podemos, como tú dices, ser millonarios, no todos podemos alcanzar ese nivel al que queremos aspirar. Y entonces los jóvenes están frustrados, pero eso nace de que adoptan los valores que tienen de la sociedad, es decir, lo que creen que importa es lo que ven en las redes. Y esto nace de esto más profundo, que es la falta de pensamiento crítico. Cuando no pensamos nosotros mismos, adoptamos lo que los demás nos dicen que pensemos. Y si los demás dicen que deberíamos aspirar a ciertas cosas y no es lo que realmente nosotros queremos, entonces vamos a querer lo que todo el mundo quiere y lo que todo el mundo quiere no todos lo podemos tener. Entonces tiene que ver con la exposición a tanta información y esta globalización de estándares y también tiene que ver con lo que es esta falta de criterio, esta falta de pensamiento que no nos permite tener ese discernimiento. O sea, puede que suene redundante, pero la idea es importantísima porque estamos yendo al fondo de lo que está generando estos jóvenes. En mi experiencia, ese es el problema fundamental. Los jóvenes no saben el porqué de casi nada. Si yo les pregunto a un problema concreto que tienen, ¿por qué? ¿Por qué? Digamos, quitando las capas detrás de lo que piensan o lo que quieren, usualmente a la segunda o la tercera, el tercer por qué, ya no saben qué decir. Ya es cuando te das cuenta de que su vida nunca ha estado organizada de acuerdo a sus propias metas, sus propias, digamos, su propósito, sino de acuerdo a lo que los demás le dijeron que deberían desear. Y eso está inevitablemente destinado para fallar. Ahora, eh, ¿por dónde empezar, no? Para un joven que, claro, finalmente debe buscar ayuda profesional, que a veces la puede encontrar en el propio entorno educativo o laboral. Eh, ¿Qué debe, digamos, reconocer a alguien para decir, vaya, estoy primero mal, o sea, me siento mal, estoy deprimido, y segundo, esto es a causa de que no tengo pues una vocación, un propósito, un objetivo o un orden en sentido más amplio en la vida? ¿Qué debe hacer alguien para dar ese primer paso de reconocer que necesito atender este problema? Claro, a ver, yo diría que inevitablemente, de que estés bien o mal, todos tenemos que atender al problema del propósito, a la cuestión de qué debemos hacer, todos, porque no podemos vivir sin eso. Ahora, si eres una persona que está pasando por ya los efectos de no tener ese propósito, vas a notar estos síntomas clásicos como una falta de motivación, un cierto bajón generalizado o sensación de ansiedad esparcida a lo largo de tu vida. O sea, vas a notar unos ciertos efectos negativos emocionalmente y cognitivamente, y a partir de eso deberías preguntarte el por qué. Entonces, frente a estos síntomas, creo que para uno poder saber que con lo que está enfrentándose es la falta de propósito, es precisamente el sentarse un segundo en lo que yo llamaría aburrimiento, que es algo que ahora es inaceptable en nuestra cultura, y preguntarse, ok, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué estoy así? O sea, si tú no puedes definir el por qué, eso es una muy buena señal, una señal muy simple de que tienes que ir más profundo y que deberías empezar a pensar un poco sobre tu vida. Y vale la pena hacer eso. Tal vez no tengas todas las respuestas de una y tal vez vayas descubriéndolas poco a poco, pero eso no es nada. Ya te posiciona en un espacio para poder incrementar el significado de tu vida. Eso es grande, realmente. O sea, puede parecer pequeño, puede parecer abstracto o desconectado, pero no lo es. Entonces, frente a los síntomas generales que usualmente nos topamos, la tristeza generalizada, o la ansiedad, o la falta de motivación, o todas esas cosas, o el aislamiento social, preguntémonos del por qué. Y si vemos a alguien, un familiar o un amigo, también preguntémosle nosotros, porque a veces uno no tiene esa introspección. Entonces, ayudémosle a darse cuenta de que el problema no está tal vez en algo puntual a lo que le están apuntando, como es que me pasó algo en el trabajo, sino hay algo más. O sea, los eventos que vivimos usualmente, y para los jóvenes más que nadie, representan algo, es decir, el rechazo de alguien
no es lo que me duele como tal. Puede aparentar que sí, pero el rechazo como tal significa algo para mí. Lo interpreto como algo. O sea, muchos jóvenes están deprimidos porque dicen es que me rechazó esta persona, o me terminó esta persona, o me rechazó un trabajo, me despidieron. Más que el hecho como tal, tiene factores que sí te hacen sentir mal, obviamente, que como que ahora mi vida es más difícil, no tengo cómo ganar plata o lo que sea, pero más que eso es lo que representa sobre mí, sobre mi valor, sobre Bueno, si soy ahí hay que suficiente hacer o dos no. preguntas, José. La primera es, eh, ¿a qué se debe esta falta de vida interior, ¿no? Eh, Ajá, esta falta de introspección. Yo pensaría, pues, que en un mundo en el que vivimos pegados a las pantallas, a escenas de 8 segundos en las series, películas, digamos, formato largo, y a clips cortitos, no pueden ser de más de 1 o 2 minutos en el formato corto, pues ajá. estamos viendo todo y nada. Y que por el trabajo, por el ambiente en que vivimos, por la situación económica en la que pasamos, estar solos con la naturaleza, estar solos en un momento de espiritualidad, leer un libro, pasear por un parque, ir a un museo, a explorar un poco la realidad en la que vivimos y el lugar donde estamos en ella, pues es imposible, ¿no? O sea, no tenemos ese contacto con nosotros mismos, ese contacto, digamos, mental con el mundo, esa profundización sobre las cosas. Eh, ¿Qué hacer sobre eso? Lo relatinaste perfectamente. Preguntamos del por qué y es precisamente porque, regresando un poco a algo que dije antes, es no nos enfrentamos al aburrimiento. A ver, ¿qué pasaba antes? Sino cuando no teníamos internet y no teníamos todo este acceso a este entretenimiento inmediato. No teníamos algo que hacer y nos tocaba ser creativo, nos tocaba pensar y ahí es cuando se generaba o se cultivaba esa vida interior. Ahora ya no se tiene eso. O sea, siempre le invito a la gente a hacer esta reflexión, por ejemplo, ¿qué haces cuando estás en un restaurante y con quien sea que estás comiendo se levanta al baño? La mayoría de gente inmediatamente coge el teléfono, sin ni siquiera darse cuenta. Es como cualquier momento libre que tenemos tiene que ser consumido por algo. Bien, lo primero que hay que hacer frente a esto es reconocerlo. No podemos cambiar aquello que no reconocemos. Entonces, ser más conscientes de aquellos hábitos que hemos formado inconscientemente para ahora tomar responsabilidad sobre ellos y empezar a hacer pequeños cambios. Tal vez no pongamos metas tan altas que no vamos a poder alcanzar y nos van a generar frustración, como decir, no voy a topar el teléfono nunca más o voy a empezar a leer 10 libros a la semana. Empecemos con cosas pequeñas que incrementalmente nos van a ir acercando a esa meta final, que es cómo queremos que se vea nuestra vida. Entonces, para cultivar la vida interior, muy bien, reflexionemos, escribamos, leamos, empecemos por algo pequeño, dediquemos de 15 minutos del día a sentarme con una hoja de papel a escribir o siquiera a pensar, solamente a pensar, sin tener un estímulo externo que está consumiendo toda tu atención todo el tiempo, de manera que no vivas como un zombie, sino que vivas como una persona consciente. Finalmente, en honor al tiempo, mi última pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa con quienes, en cambio, porque también los hay, tienen Ujú. demasiado tiempo para la introspección? No una buena introspección, pero están solos con sus pensamientos, los ninis, o como Ya. le dicen en Estados Unidos, los nits. Eh, Gente que está desempleada o trabaja desde casa, vive todavía con sus padres, a lo mejor, volvemos a lo que mencionaba al principio, pasa por soledad, no tiene tantos amigos, o amigos si los tiene son Ujú. virtuales, y entonces son presas de su propio pensamiento, ¿no? Se sobreestimulan a sí mismos, se paralizan por la duda, empiezan a imaginarse que todo el mundo está contra ellos, se ahogan en su propia miseria. Porque también hay, como hay la gente que no tiene tiempo para pensar, hay gente que piensa demasiado. ¿Qué hacer sobre eso? Yo aquí diría que lo estamos conceptualizando de la manera incorrecta. No diría que el pensamiento como tal es el problema, es la forma en la que el pensamiento es cooptado por ciertas distorsiones, miedos o creencias irracionales que hacen que el pensamiento se convierta en una miseria en vez de convertirse en una herramienta que me acerca hacia la verdad. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, sin darme cuenta, ciertas creencias sobre mi valor como persona que están ligadas a un perfeccionismo muy rígido. A partir de eso, cuando yo esté solo con mi pensamiento se va a dirigir a pensar en todas las maneras en las cuales yo estoy fracasando en llegar a este estándar. Y entonces el pensamiento se convierte en este juez que está todo el tiempo señalándome y latigándome, diciéndome lo insuficiente que soy. Entonces el pensamiento como tal
no es el problema, es la manera en la que estamos utilizando esta buena herramienta que es el pensamiento en base a estos miedos de fondo o a estas creencias de fondo que están direccionándolo en la manera incorrecta. Es decir, tenemos que, por ejemplo, si tenemos demasiado tiempo, tener las herramientas o ayudar a los jóvenes o cualquier persona a tener las herramientas apropiadas para poder identificar cuando sus pensamientos están siendo utilizados por algo siniestro, por decirlo así. Puede sonar exagerado, pero realmente no creo que lo es. Es decir, yo darme cuenta cuando estoy, por ejemplo, viviendo un pensamiento irracional y entonces no dejar que eso me arrastre y controle mis emociones. O sea, volver a tener el control sobre mi mente, sobre el tipo de cosas que pienso y cómo pienso de acuerdo a ellas. Y esto regresa un poco al tema de la reflexión, al tema del orientarse en la vida, es decir, poder entender cuál es la realidad para poder organizar mi pensamiento de manera que corresponda a ella. Y todo suena muy abstracto, lo entiendo, pero es el fondo del problema. O sea, podemos quedarnos siempre en lo superficial, pero creo que para tener un cambio significativo debemos ir más allá. Me surge una última pregunta Claro, para que nos quedan realmente solamente, creo que un minuto, pero creo que es súper dale, dale. importante. Alguna gente se quedará pensando en todo lo que hemos conversado y dirá, bueno, ya tengo un concepto entonces de cuál puede ser el problema, lo que debería ser, lo que me debo preguntar. Y a lo mejor piensa que con pura fuerza de voluntad, porque ese positivismo y esa fe en uno mismo que te inyecta a veces el mundo moderno que ves en las redes, ¿no? ¿Por qué Ujú. buscar la ayuda de otra persona? ¿Por qué buscar a un profesional si yo puedo con mucho ánimo salir adelante? A ver, aquí yo creo que el antídoto a toda esta actitud es la humildad. Es decir, cuando pensamos, tenemos demasiada fe en nosotros mismos y nuestra capacidad de solucionarlo todo, es decir, tenemos esta autosuficiencia, nos estamos poniendo en un camino de fracaso, inevitablemente, porque, a ver, somos seres con bastantes flaquezas, con debilidades, y entonces, si es que queremos solucionarlo todo solos, nos fregamos. Entonces, reconocer primero que somos incapaces, tal vez solos en un inicio, de llegar a ese punto final, es un buen comienzo para, uno, ponerse metas alcanzables, pequeñas, o sea, es decir, poner la barra lo suficientemente baja como que para que pueda el siguiente día ser mejor de lo que yo era el día anterior y eso hacerlo cada día hasta que alcance un nivel muy alto y luego reconocer que la ayuda de alguien más no me hace menos, sino que es una herramienta que me permite acercarme más a lo que quiero llegar y que no es un problema porque para empezar no era verdad que yo tenía que hacerlo todo solo. Es decir, cuestionémonos por qué pensamos que tengo que hacerlo todo solo. O sea, ¿de dónde salió esa idea? ¿Quién dice que es verdad? ¿Por qué tenemos esta tendencia a la autosuficiencia tan fuerte? Tenemos que cuestionar esos presupuestos porque nos pueden llevar a conductas muy destructivas. De acuerdo, de acuerdo. Deberíamos pensar, digo yo, si la vida humana empieza de los brazos de de la mano de nuestros padres y termina generalmente de la mano de nuestros hijos, ¿por qué lo que está en medio no debería también contar con la compañía de otras personas, ¿no? ¿Por qué pensar que la necesidad solamente es parte de la primera infancia y la segunda infancia, que es la vejez? Estimado Ajá. José, muy agradecido por tu compañía, te deseamos un muy buen día y ojalá podamos conversar en otra ocasión. Muchas gracias, yo encantado. Un gusto conocerlos. Unos minutos de corte nada más, queridos amigos, y ya regresamos con más en la mañana en RTP. RTP